Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Discurso de Pablo. Agripa dijo a Pablo: «Puedes hablar en defensa propia». Pablo, haciendo un gesto con la mano, pronunció su defensa. «De todo lo que me acusan los judíos, tengo hoy la satisfacción de defenderme ante ti, Rey Agripa, especialmente porque eres experto en costumbres y controversias judías, por lo cual te pido que me escuches con paciencia. Mi vida entera, desde mi adolescencia, pasada desde el principio en el seno de mi pueblo, la conocen todos los judíos de Jerusalén, y como me conocen desde hace tanto tiempo, pueden dar testimonio de que yo pertenecía a la secta más estricta de nuestra religión, era fariseo. Ahora me están juzgando porque espero en la promesa que Dios hizo a nuestros padres, y nuestras 12 tribus, en su culto noche y día, aguardan impacientes que se cumpla esa promesa. Majestad, de esa esperanza me acusan los judíos. ¿Por qué les parece increíble que Dios resucite a los muertos? En un tiempo yo pensaba que mi deber era combatir con todos los medios el nombre de Jesús Nazareno. Es lo que hice en Jerusalén con autoridad recibida de los sumos sacerdotes, metiendo en la cárcel a muchos consagrados, y cuando los condenaba a muerte, yo añadía mi voto. Muchas veces en las sinagogas yo los maltrataba para hacerlos blasfemar, y mi furia creció hasta el punto de perseguirlos en ciudades extranjeras. Viajando en este empeño hacia Damasco, con autoridad y encargo de los sumos sacerdotes, un mediodía nos envolvió a mí y mis compañeros una luz celeste más brillante que el sol. Caíamos todos a tierra y yo escuché una voz que me decía en hebreo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De qué te sirve tirar coces contra el aguijón?». Pregunté: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte en pie, que para esto me he aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo de que me has visto y de lo que te haré ver. Te defenderé de tu pueblo y de los paganos a los que te envío. Les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los consagrados». No desobedecí, Rey Agripa, a la visión celeste, sino que me puse a predicar, primero a los de Damasco, después a los de Jerusalén, en toda la Judea, y a los paganos, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios con prácticas válidas de penitencia. Por este motivo se apoderaron de mí los judíos e intentaron acabar conmigo. Pero protegido por Dios hasta hoy, he podido seguir dando testimonio ante pequeños y grandes, sin enseñar otra cosa que lo que predijeron los profetas y Moisés, a saber, que el Mesías había de padecer, resucitar el primero de la muerte y anunciar la luz a su pueblo y a los paganos. Cuando Pablo terminó su defensa, Festo dijo con voz firme: «Estás loco, Pablo. Tanto estudiar te ha vuelto loco». Replicó Pablo: «No estoy loco, ilustre Festo, más bien pronuncio las palabras verdaderas y sensatas. El rey entiende todo esto y a él me dirijo con franqueza, porque no creo que ignore nada de esto, ya que son cosas que no sucedieron en lugares ocultos. ¿Crees a los profetas, Rey Agripa? Sé que les crees». Agripa respondió a Pablo: «Por poco no me convences de hacerme cristiano». Respondió Pablo: «Quiera Dios que por poco o por mucho no solo tú, sino todos los oyentes fueran hoy lo que yo soy, pero sin estas cadenas». Se levantaron el rey, el gobernador y Berenice y los asistentes, y al retirarse comentaban: «Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel». Agripa dijo a Festo: «Podría haberse marchado libre si no hubiera apelado al emperador». Capítulo 27 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo navega hacia Roma.
Cuando se decidió que navegáramos hacia Italia, encomendaron a Pablo y a otros presos a un centurión llamado Julio de la corte Augusta. Nos embarcamos en una nave de Adrumeto que iba a partir hacia los puertos de Asia y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente arribamos a Sidón y Julio, por consideración a Pablo, le permitió ir a ver a sus amigos para que cuidaran de él. Zarpando de Sidón, costeamos Chipre, porque el viento era contrario. Después, atravesando mar abierto a lo largo de Cilicia y Panfilia, desembarcamos a Mira y Licia. Allí encontró el centurión una nave de Alejandría que navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Por varios días avanzamos poco y nos costó llegar a Cnido. Como el viento no era favorable, costeamos Creta a lo largo de Salomona y pegados a la costa alcanzamos con dificultad un lugar llamado Puerto Bueno, próximo a la ciudad de La Saya. Habíamos perdido mucho tiempo y la navegación se volvía peligrosa porque había pasado la época del ayuno y Pablo aconsejó: observo, señores, que la navegación va a acarrear peligros y pérdidas no solo a la carga y a la embarcación, sino a nuestras vidas. Pero el centurión confiaba más en el capitán y el patrón del barco que en Pablo. Como el puerto no era apto para invernar, la mayoría prefería acercarse al mar, con la esperanza de alcanzar e invernar en Fénix, un puerto de Creta orientado a noroeste y suroeste. Se levantó un viento sur, y pensando que el plan era realizable, levaron anclas y costearon de cerca Creta. Muy pronto, del lado de la isla, se desató un viento huracanado que llaman Euroaquilón. El barco fue arrastrado y como no podíamos navegar contra el viento, nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al reparo de un islote llamado Clauda, logramos con mucho esfuerzo controlar el bote salvavidas. Lo izaron a bordo y aseguraron la embarcación con sogas de refuerzo. Por temor a encallar en las Sirtes, soltamos los flotadores y navegamos a la deriva. Al día siguiente, como la tormenta arreciaba, empezaron a tirar partes del cargamento. Al tercer día, con sus propias manos, se deshicieron del aparejo del barco. Durante varios días no se vio el sol ni las estrellas, y como la tormenta no amainaba, se acababa toda esperanza de salvación. Llevábamos días sin comer cuando Pablo se puso de pie en medio y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no salir de Creta. Nos hubiéramos ahorrado estos peligros y pérdidas. De todas maneras, les ruego que tengan ánimo, que no se perderá ninguna vida, solo la embarcación. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y venero, y me dijo: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Dios te concede la vida de los que viajan contigo. Por tanto, ánimo, amigos, confío en Dios que sucederá lo que me han dicho. Encallaremos en una isla. Era ya la 14ª noche y seguíamos a la deriva por Adriático. A medianoche, los marineros presintieron que nos acercábamos a tierra. Descolgaron la soga y midieron 36 metros. Al poco rato la soltaron de nuevo y midieron unos 27 metros. Temiendo estrellarse contra el arrecife, soltaron 4 anclas a popa y rezaban para que se hiciese de día. Los marineros intentaban abandonar el barco, ya descolgaban el bote con el pretexto de soltar anclas a proa, cuando Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, ustedes no se salvarán. Así que los soldados cortaron las cuerdas del bote y los dejaron caer al mar. Cuando amanecía, Pablo invitó a todos a comer algo. Llevan 14 días a la expectativa y sin comer nada.
Les aconsejo que coman algo que les ayudará a salvarse. Nadie perderá ni un pelo de la cabeza. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Se animaron todos y comieron. Éramos en la nave 276 personas. Comieron hasta saciarse y después vaciaron el barco arrojando el grano al mar. Se hizo de día. Los marineros no reconocían la tierra, pero distinguieron una ensenada con una playa y decidieron, como pudieran, varar la nave allá. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar, a la vez que aflojaban las correas del timón. Izaron la vela de popa a favor del viento y enfilaron hacia la playa. Pero al pasar entre dos corrientes, la nave se encalló, la proa se hincó y quedó inmóvil, y la popa se deshizo con la violencia del oleaje. Los soldados decidieron matar a los presos para que ninguno se escapase a nado, pero el capitán, queriendo salvar la vida de Pablo, se lo impidió y ordenó que los que sabían nadar saltaran los primeros y ganaran tierra. Los demás seguirían en tablones o en otras piezas de la nave. De ese modo todos llegaron con vida a tierra. Capítulo 28. Malta y Roma. Ya a salvo, pudimos identificar la isla de Malta. Los nativos nos trataron con desacostumbrada amabilidad. Como llovía y hacía frío, encendieron una fogata y nos acogieron. Mientras Pablo recogía una haz de leña y arrimaba al fuego, una víbora, ahuyentada por el calor, se sujetó a la mano de Pablo. Cuando los nativos vieron el animal colgado de su mano, comentaban: «Mal asesino tiene que ser este hombre que se ha salvado del mar y la justicia divina no lo deja vivir». Pero él sacudió el animal en el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos esperaban que se hinchase o cayese muerto de repente. Tras mucho esperar y viendo que no le sucedía nada de particular, cambiaron de opinión y decían que era un dios. En aquella región tenía una finca el gobernador de la isla llamado Publio. Nos hospedó amablemente 3 días. El padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo se acercó a él, oró, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia del suceso, los demás enfermos de la isla acudían y se sanaban. Nos colmaron de honores y cuando partimos nos proveyeron de lo necesario. Al cabo de 3 meses zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y estaba dedicada a los dioscuros. Arribamos a Siracusa, donde nos detuvimos 3 días. Desde ahí, dando una vuelta, alcanzamos Regio. Al cabo de un día se levantó un viento sur y en 2 días llegamos a Puzuoli. Encontramos unos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos una semana. Así llegamos a Roma. Los hermanos de allí, al oír noticias nuestras, salieron a recibirnos al foro Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Llegados a Roma, permitieron a Pablo alojarse por su cuenta con el soldado de la guardia. Pasados 3 días, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les habló: «Hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo o las costumbres paternas, los de Jerusalén me entregaron preso a los romanos. Estos me examinaron y al no hallar en mí ningún delito capital, decidieron dejarme libre. Se opusieron los judíos y yo me vi obligado a apelar al emperador sin intención de acusar a mi nación. Por este motivo los he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel me encuentro encadenado». Le respondieron: «Nosotros no hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha llegado ningún hermano con noticias o hablado mal de ti. Con todo nos gustaría escuchar lo que piensas, porque estamos informados
de que por todas partes se habla de esa secta. Señalaron una fecha y acudieron muchos a su alojamiento. Desde la mañana hasta el atardecer estuvo explicándoles sobre el reino de Dios, esforzándose por ganarlos para Jesús, apelando a la ley de Moisés y a los profetas. Unos se dejaban convencer, otros se resistían a creer. Cuando se despedían sin ponerse de acuerdo, Pablo pronunció su última palabra. Con razón dijo el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías: Ve a decir a ese pueblo, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Se taparon los oídos y cerraron los ojos, por temor de que sus ojos vean, que sus oídos oigan y su corazón comprenda, y que se conviertan y que yo los sane. Sepan entonces que esta salvación de Dios va a ser anunciada a los paganos y ellos la escucharán. Y después de haber dicho esto, los judíos se fueron discutiendo fuertemente entre sí. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios, y enseñaba con toda libertad y sin estorbo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios.